este programa del día de hoy realmente hablando de una enfermedad de la cual yo he estado décadas sin hablar de ella. Sin embargo, hoy vale la pena que hablemos de la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente pues, el área respiratoria, los pulmones, y es considerada la infección más mortífera, o sea, la que puede ocasionar más fallecimientos por encima de COVID-19. Este es el tema en que vamos a tratar hoy en nuestro segmento Diagnóstico y Solución, y para eso hemos invitado a dos expertos. Vamos a dar la bienvenida a la especialista en epidemiología, la doctora Dadilia Garcés, y al especialista en medicina de atención primaria, el doctor Alfredo Melgar. Ambos bienvenidos y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, doctora. Doctor, si me lo permites, voy a empezar por la epidemióloga, porque yo he estado en los medios de comunicación por 23 años y realmente hablar de tuberculosis era algo obsoleto. ¿Por qué debemos hablar ahora de tuberculosis, doctora Dadilia Garcés? Tenemos que recordar que la tuberculosis empezó a tener un repunte cuando ocurrió la epidemia del HIV, y eso llevó a que el sistema inmune se debilitara, y en países como Estados Unidos y en países desarrollados se empezaron a ver nuevamente casos cuando la enfermedad estaba bastante controlada. Por otro lado, tenemos un aspecto que es la globalización. Muchas personas, sobre todo aquí en Estados Unidos, están migrando de países donde la tuberculosis sigue siendo epidémica, y esto ha llevado a que tengamos que estar nuevamente a la expectativa de la enfermedad. ¿Cuáles países, por ejemplo? Hay países donde los controles se han perdido bastante en lo que se refiere al tratamiento de la tuberculosis, y esto incluye Venezuela, los países que tienen, como El Salvador también, donde los sistemas de salud no son adecuados. Muchos países de Centroamérica, la tuberculosis también sigue siendo un gran problema de salud. Hagamos un poco de historia, ¿por qué en este país prácticamente se erradicó la tuberculosis? Los tratamientos de la tuberculosis estuvieron disponibles mucho más temprano en Estados Unidos, y se creó un sistema donde las personas se les hacía un seguimiento adecuado y se tomaban todo el tratamiento. Tenemos que recordar que el tratamiento es más de 12 meses, inclusive 18 o hasta 24 meses. Así que esto llevó a que se limitara la enfermedad, y además se controlaron también otros factores como son la nutrición adecuada, que lleva a que el paciente se recupere de una manera mucho más rápida. ¿Cuáles son realmente los factores de riesgo para que una persona contraiga y se le realice el diagnóstico de tuberculosis? Generalmente hay una predisposición genética, hay personas que son más susceptibles, pero también hay personas que tienen enfermedades de base como diabéticos, obesos, personas con hipertensión, las personas con HIV, enfermedades del sistema inmune ya sean adquiridas o sean por trasplantes. Todas estas personas están en riesgo a que la enfermedad esté presente y sobre todo se manifieste. Doctor Melgar, ¿cómo un paciente puede llamarle la atención el hecho de tener algunos síntomas y signos que no haya tenido anteriormente en su vida y que le indique, tengo que visitar al médico porque no sé lo que tengo? ¿Va más allá de una gripe común? Exactamente, doctora. La tuberculosis puede ser una tuberculosis latente, que la persona la tiene y no tiene prácticamente síntomas, o una tuberculosis activa, donde sí tiene síntomas. Se parece mucho a los problemas respiratorios. La diferencia es el tiempo y la severidad. Por ejemplo, la tuberculosis, la persona pierde de peso significativo, no intencional. El esputo, la expectoración es con sangre, sudoración es nocturna, y eso se extiende por un periodo de tiempo que no es lógico para una infección, por ejemplo, bacteriana o viral. A veces está muchas semanas con estos síntomas reiterativos hasta que se puede hacer el diagnóstico de tuberculosis. Ahí tenemos en pantalla, doctor, a propósito de lo que usted está mencionando, los síntomas de tuberculosis, que puede ser una tos intensa que dura mucho tiempo, 3 semanas o más. Puede haber también dolor en el pecho, tos con sangre o secreción, como has mencionado. También fiebre, que curiosamente, y esto quiero repetirlo, después que el doctor lo mencionó, es una fiebre nocturna, es en la noche siempre, ¿verdad? Es por la noche lo más común, sudoraciones, la persona se empapa en sudor y al otro día esa fiebre como que va decayendo y en la tarde vuelve a subir. Eso es una fiebre que le da como un signo de distinción
con otras enfermedades infecciosas. Ahora, hemos hablado, y la doctora Dadilia Garcés lo mencionó, que siempre cuando existen este tipo de enfermedades que son bacterias oportunistas, que les llamamos, hay pues como diría yo, una tierra fértil que para que se desarrolle este tipo de enfermedades como la tuberculosis, que son los pacientes que tienen sus defensas y su inmunidad, como le llamamos técnicamente, comprometida. Sus defensas están bajas, que son los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes. ¿Qué otro tipo de paciente, doctor Melgar? Sí, como lo decía la doctora, hay una serie de enfermedades inmunológicas que le baja las defensas a la persona y le propicia estas enfermedades que se llaman oportunistas, como por ejemplo la tuberculosis. Ella mencionó HIV, pero hay otras, por ejemplo, sarcoidosis, vasculitis, lupus, diabetes, todas estas personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, como mismo pasó con el COVID, también pasa con la tuberculosis. Por ejemplo, en el HIV, cuando hay unas células que se llaman CD4, cuando baja mucho, no tiene armas para defenderse contra una micobacteria, que es la micobacteria de la tuberculosis, que es agresiva y es muy fácil de contraer por vías respiratorias. Ahora, básicamente, ¿hay alguna preferencia, doctora Dadilia Garcés, en edades que se pueda diagnosticar la tuberculosis? La tuberculosis se puede presentar a cualquier edad. Como mencionó el doctor, el modo de transmisión es muy sencillo y es a través de las goticas de saliva. Así que cualquier persona puede tener la tuberculosis y no tener síntomas clínicos, y eso incluye niños hasta adultos. En algún momento, por algún factor de salud, se puede presentar ya la enfermedad como tal, y esto indica que la persona puede ser mucho más contagiosa porque obviamente empieza a toser y a transmitir la enfermedad. Hablamos que el tratamiento es largo, lo mencionó la doctora Dadilia Garcés, doctor Melgar. Puede ser de más de un año el tratamiento, es un tratamiento que requiere mucha disciplina y constancia del paciente. ¿Por qué el paciente diagnosticado con tuberculosis muere? Sí, eso que mencionó la doctora es muy importante, y lo que está mencionando también, porque se ha creado unas cepas multiresistente al tratamiento de la tuberculosis. O sea, las medicinas que se usan tradicionalmente, como la rifampicina, isoniazida, piracinamida, ya no están trabajando bien en la tuberculosis. Y entonces, al aumentar la resistencia, yo creo que eso va vinculado a la mortalidad, porque la tuberculosis se puede curar siendo disciplinado, y esa es una de las razones por la cual la mortalidad sube. La persona no es disciplinada con el tratamiento o viene de un área donde hay una resistencia aumentada a la tuberculosis. Entonces tratarlo se hace más difícil, a veces hay que pasar más de 12 meses tratándolo, porque ya ni las drogas como las quinolona, la Levaquin, ya no le trabaja. Entonces hay que seguir subiendo a antibióticos más modernos, que en muchos casos tampoco trabajan porque si se le infecta el cerebro o la columna vertebral, es más difícil de tratar la tuberculosis. Esto es parte también, doctora Dadilia Garcés, de que a medida que pasan más años, porque llevamos, yo diría que como 25 años, hablando de que cada vez y cada año hay más resistencia por parte de las bacterias a los antibióticos. ¿Esto es parte de lo mismo? Sí, tenemos que recordar que esta resistencia se ha creado por varios factores. Uno es el prescribir el antibiótico o el tratamiento inadecuado para el virus o la bacteria, o en este caso el micobacterio. Y la otra es que el paciente hay que educarlo, que debe cumplir completamente el ciclo de tratamiento. Y esto es muy importante en la tuberculosis, porque como es un tratamiento prolongado de más de 2 o 3 medicinas, muchas veces, inclusive a veces se agrega, en algún momento se agrega una inyección para lograr el efecto del medicamento, lleva a que la persona no lo continúe y le entrega información a la bacteria, al virus, a la micobacteria, y esta se modifica y por supuesto se hace resistente. ¿Es un tabú, doctor Melgar, para un paciente aceptar que padece de tuberculosis? Sí, es un tabú. Vamos a hablar de esto más adelante, por qué es un tabú aceptar que hay un diagnóstico de tuberculosis, y también en la segunda parte de este segmento, que son las soluciones, hablamos del diagnóstico, ahora vamos a hablar de las soluciones, cómo debe ser tratado, además de con medicamentos, un paciente diagnosticado con tuberculosis. Además, vamos a hablar del tema de las emociones, que usted sabe que a mí me encanta, y por qué las emociones están conectadas a otra enfermedad que tiene que ver con la respiración y los pulmones, el asma. Le vamos a decir por qué.